¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy otra vez en un debate, el día de hoy con Luis Daniel García. Le voy a ceder la palabra para que él mismo se presente, nos diga pues cuál es su religión y nos diga de qué vamos a debatir. Entonces, tiempo. Ok, me presento, mi nombre es Luis Daniel García, pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica, Amor y Restauración. No pertenezco a una religión, ya que yo tengo una relación personal con mi Señor Jesucristo. Tiempo. Bueno, pues yo soy Gibran González, soy de la religión cristiana, de la Iglesia Católica y sigo las enseñanzas y la doctrina de Cristo y sus apóstoles. ¿Nos puedes explicar o decir de qué va a tratar el debate? Tiempo. Sí, más que nada, pues el tema que yo te propuse, pues fue ¿cuál es la verdadera iglesia? Y comenzaré haciéndote una pregunta. Ya que he visto, pues ya sea en el Facebook o en videos, que tú a los que no pertenecen a la Iglesia Católica nos llamas sectarios, nos llaman herejes, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Solamente los católicos serán salvos? Tiempo. Bueno, quisiera hacer una aclaración. Primero, yo llamo sectarios a los que se dicen cristianos, pero no comparten toda la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, parte de mi creencia es que en la Iglesia Católica puede encontrarse la doctrina de manera completa. Pero yo herejes, yo llamo más bien a los que insultan a la doctrina. Por ejemplo, los que dicen que Jesús no es Dios y que, o sea, los que dicen herejías son los que yo considero herejes. Y no todas las sectas son herejes, o por lo menos así es como yo más o menos me entiendo. Entonces, tu pregunta es que si solamente nosotros somos salvos. Así es. Yo considero que se puede ser salvo eh, de diferentes maneras. Para ser salvo necesariamente creo que tienes que participar de alguna manera con la iglesia verdadera. No creo que sea posible, por ejemplo, que una secta pueda como nombrarse que ahí está la salvación. Más bien, no sé cómo explicarlo así de manera precisa, pero creo que de la Iglesia Católica emana la salvación. Entonces, para darte un ejemplo, se escucha por ahí un ruidito, no sé. Sí, aquí se escucha bien, no sé si te molesta para quitarlo. Es que estaba escuchando un poquito alto. Pero bueno, ya. Sí, ajá. Entonces, pues yo creo que los que estamos en la Iglesia Católica tenemos la posibilidad de ser salvos por los sacramentos que ofrece la Iglesia, pero ni siquiera todos los que se dicen de la Iglesia Católica creo que, no creo que todos vayan al cielo. Tiempo. Ok, pues mira, yo te quiero mostrar con la palabra de Dios que el pertenecer a una iglesia, a una congregación no te salva. Quiero parafraseártelo con esto: el que tú te metas a un gallinero no te convierte en gallina, ya que la palabra de Dios dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. El hecho de que tú entres a una iglesia católica, protestante o como tú la quieras llamar, eso no te da la salvación. La salvación solo proviene del Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En realidad, el que da la salvación es Jesucristo. ¿Cuál camino debemos de seguir? Muchas personas dicen más de 70,000 sectas, yo no sé de dónde sacan ese número tan grande. Cuando realmente la palabra de Dios dice: yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? A veces nos perdemos y vemos un distribuidor ver que una calle va para allá, otra para allá, otra para allá. Pero Él está diciendo: yo soy el camino. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Jesús está diciendo: yo soy la verdad. Yo soy la vida.
O sea, realmente el que tú pertenezcas a una iglesia, eso no te salva. Lo que te salva es lo que dice la palabra de Dios. Es que tú creas en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, que te arrepientas de tus pecados y que más que una religión tengas una relación personal con el Señor Jesucristo. Tiempo. Muy bien. Aquí me surgen a mí algunas cuestiones, sobre todo sobre la definición de iglesia y sobre la definición de religión, pero hay algo que tú dices, el hecho de entrar a una iglesia no te salva. ¿A qué te refieres tú con entrar a una iglesia? Tiempo. Sí, por ejemplo, ir cada domingo a misa, a darse golpes de pecho, a confesarse con el cura, pero en realidad, si tú no has nacido de nuevo, no te vas a salvar. Así, aunque vayas todos los días a la misa, eso no te va a salvar. O sea, a ti lo que te salva es la relación que tengas con Jesucristo, su sangre preciosa que Él derramó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda la vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él crea. Esto no es exclusivo de ninguna religión. Gibran, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú vayas allí delante de Dios, ¿crees que Dios te vaya a preguntar que si tú eres católico o que perteneces a cierta denominación? Tiempo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no creo que me pregunte eso porque nosotros no consideramos que el nombre católico sea sea una denominación. No es que sea el nombre de la iglesia, por ejemplo. No es como decir los mormones. Eso es como el nombre de la iglesia, ¿no? De la secta. Ahora, nosotros en la iglesia católica creemos que la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Y los que pertenecen a esa iglesia están íntimamente unidos a Cristo. ¿Tú crees que se puede pertenecer a la iglesia verdadera y a la vez estar separado de Cristo? Tiempo. Yo creo que Cristo Jesús es la plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada uno de los integrantes que la conforman son el cuerpo, son las manos, los ojos y los pies. Eso dice la palabra de Dios. Pero, o sea, entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? Por ejemplo, donde dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También la palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces, el que tú quieras imponerle a las personas dogmas, tradiciones, costumbres, eso no salva a nadie. ¿Entiende, Gibran? O sea, realmente lo que salva a las personas no es estar metido en una iglesia. Lo que salva a las personas es la relación personal que tengan con Jesucristo. Los que han nacido de nuevo. Me está llegando a la mente aquel personaje llamado Nicodemo, que era un estudiante en las Escrituras, pero sabes, él aunque sabía quizás la Torá de principio a fin, pero él en realidad no era salvo. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro con Jesucristo. Y Jesús le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque solamente el que nace de nuevo puede entender las cuestiones de la palabra de Dios. El que nace de nuevo es sellado por el Espíritu Santo. El que nace de nuevo tiene seguridad y vida eterna. La salvación es un regalo que Dios le ha dado a toda la humanidad y esa no pertenece a ninguna iglesia, a ninguna secta, a ninguna denominación. Jesucristo es el camino, Gibran. Él es el único que te puede dar la salvación. Por eso yo te dije, el que te metas a un gallinero no te convierte en gallina. El Señor te dirá en aquel día, apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, si realmente tú fuiste un religioso, pero realmente tú no viviste la vida cristiana como es, eso no te hará salvo, Gibran. Tiempo. Bueno, muy bien. A ver, entonces quisiera repetir la pregunta a ver si me la puedes aclarar. La iglesia verdadera, que es lo que estamos debatiendo, ¿es o no es el cuerpo de Cristo? Tiempo. Amén. Sí, la iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Ahora vamos a qué significa iglesia. Es la asamblea de los santos, es la reunión de las personas que se congregan para alabar y para bendecir su santo y precioso nombre. Eso es la iglesia. No sé si tú confundas el término templo con el término iglesia.
ya que la Biblia dice que todos somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Así es de que, o sea, el cuerpo de Cristo lo conformamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos dejado el pecado, que nos hemos apartado para vivir en santidad como Él lo demanda. Eso no tiene nada que ver con ninguna denominación, con ninguna iglesia. O sea, realmente que hagamos la voluntad del Señor, lo que Él dejó escrito en su palabra. Sabes, quiero decirte, la palabra de Dios está completa, la palabra de Dios fue cerrada. Y Él dijo, ay de aquel que le agregue o que le quite a esta preciosa palabra. Dice, porque las plagas le caerán. Entonces, la salvación, si tú lees desde los evangelios, desde Mateo hasta Apocalipsis, ahí te muestra cuál es el plan de salvación para el hombre. Lo primero que hay que reconocer es que todos somos pecadores. Todos hemos pecado, o sea, yo si te digo yo no tengo pecado, yo hago a Dios mentiroso, dice la palabra de Dios en Romanos. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para darnos salvación. El Señor Jesucristo derramó la última gota de su sangre por nosotros que somos pecadores. Y tú dices, yo no sé si soy salvo, yo te puedo decir yo con toda seguridad, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó en la cruz del Calvario por mí, hay alguien que me ha dado vida eterna. Hay alguien que dijo, consumado es en la cruz del Calvario. Él dijo, el precio está pagado. La salvación es un regalo que puede pertenecer a ti si tú quieres, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por toda la humanidad. No vino a morir por alguna religión, alguna secta, alguna denominación. Tiempo. Muy bien, a ver. Entonces ya estamos de acuerdo en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero tú haces un ejemplo y dices, meterse al gallinero no te hace gallina. Yo te digo esta pregunta, ¿unirse al cuerpo de Cristo te hace cristiano? Tiempo. ¿Unirse al cuerpo de Cristo te hace cristiano? Pues realmente lo que te hace cristiano es tu esencia. Como te dije, o sea, tú no puedes entrar al gallinero y decir soy gallina. O sea, si tú haces la voluntad de Dios, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Según la palabra de Dios dice que seamos santos, que lo busquemos, porque dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, el que tú tengas etiquetas en tu mente, en tu frente, eso no te va a salvar, eso no salva a nadie. Gibran, la palabra de Dios es clara. Jesús vino a darnos salvación y vida eterna. Este es el evangelio, dice, arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempo. Muy bien. Tienes razón, o sea, entrar a un gallinero no te hace gallina. Pero hay ciertas dudas. Por ejemplo, el pueblo de Israel es como una sombra, como un modelo de lo que sería después la iglesia. Para pertenecer a un pueblo, pues no porque tú entres ahí, ya por eso vas a ser parte del pueblo, ¿no? Sino que, no, pues sino que necesitas pues que te acepten, pasar por un proceso. Nosotros, el proceso que te une a Cristo, que te une a la iglesia verdadera, es el bautismo. ¿Eso también es para ti? Tiempo. Para mí el bautismo no. La palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son de voluntad humana ni de varón, sino son del Espíritu. La palabra de Dios dice que Dios ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía a sus escogidos, Él ya nos tenía predestinados para darnos su salvación, Gibran. Tiempo. Sí, interesante, porque en todas las iglesias se bautiza. Y propiamente el bautismo es esa confesión, o sea, es ese creer, unirse a Cristo. Si te fijas en las Sagradas Escrituras cuando hablan del bautismo, y esto es parte que ustedes mencionan mucho, que no sé si tú crees en el bautismo de infantes o no, pero en todo caso un adulto tendría que renunciar a su vida anterior, aceptar a Cristo y bautizarse. Bueno. Se escucha un ruido muy fuerte. La pregunta que yo hago, o sea, ¿puede alguien no bautizarse y pertenecer a la iglesia verdadera, que es lo que estamos hablando? Tiempo.
Te respondo con otra pregunta. Un bebé, si no se bautiza, entonces está fuera del pueblo de Dios, tiempo. Ese es una pregunta interesante porque desde nuestro punto de vista es necesario que la persona tenga el Espíritu Santo para estar unido a Cristo. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Una persona que no tenga el Espíritu Santo puede estar unido a Cristo, a su iglesia verdadera? Tiempo. ¿Y cómo es que recibimos al Espíritu Santo? Es cuando nacemos del Espíritu, como acabo de decir, en el caso de Nicodemo, dice, el que no naciere del agua, del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre en su pecado está muerto, mas cuando viene Cristo a la vida de una persona, entonces su espíritu vive. Pero estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua son totalmente diferentes, nada que ver una con otra, tiempo. Bueno, me gustaría pasar a otro tema. Como, no sé, eh, si tú estarás de acuerdo, la iglesia verdadera debería tener, debería ser santa. ¿Tú crees en lo mismo? Tiempo. Pues aquí no importa lo que yo creo, lo que yo diga, lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tiempo. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que la iglesia verdadera debería ser santa. Ahora, mi pregunta es, en la iglesia católica nosotros tenemos muchos santos, desde San Agustín, San Francisco, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Tenemos muchos santos. Entonces, yo sí te puedo decir que en la iglesia mía, que considero la iglesia verdadera, tenemos santos. ¿En tu iglesia también tienen santos? Tiempo. Pues tenemos santos y somos santos porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Existen dos tipos de santidad, la santidad que se adquiere día con día cuando luchamos contra el pecado. Bueno, Sí, te escucho. este, y la santidad que Dios nos da. O sea, mira, Gibran, cuando Jesús murió en la cruz, Dios a nosotros nos ve santos. Te recuerdo, por ejemplo, el caso de David, él pecó, mas sin embargo él cumplió su propósito. Al igual Elías, ¿te imaginas? Él decapitó a 400, no me acuerdo, recuerdo el número de profetas de Baal, y sin embargo él siguió siendo santo. O sea, santo significa apartado, es una persona apartada para Dios. Pero sí, o sea, indiscutiblemente, todo aquel que diga que es cristiano debe de seguir los pasos, las huellas del maestro, que es Jesucristo, porque él fue nuestro máximo ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que soy un verdadero cristiano? Pues los frutos de mi vida, cómo me conduzco, si soy fiel a mi esposa, o si soy un adúltero, cómo me comporto, si soy un tranza, si soy un mentiroso. O sea, los frutos del Espíritu son realmente la esencia de la persona. O sea, y vuelvo a preguntar, vuelvo a hacerte esta pregunta, Gibran. O sea, mira, yo, al igual que Eduardo Gutiérrez, que Efraín, que Leo Lozano, o sea, aunque ustedes digan que somos de diferentes, que pertenecemos a 700,000, no sé de dónde sacan ese número, ahora sí que hasta se escucha hasta ridículo, pero ¿sabes qué? Todos nosotros concordamos en que la salvación viene de Jesucristo. Todos nosotros concordamos en que la palabra de Dios es suficiente y nos basta para tener la revelación del propósito de Dios y de su palabra. Amén, gloria a Dios. Tiempo. Bueno, a ver, entonces, estoy entendiendo yo que tú dices que eres de la misma, como que piensas lo mismo o parecido que las personas que mencionas. Y ciertamente eso que llamas tú, tengo yo entendido, no sé si quieres aclararme lo que es lo que le llaman la sola escritura. Pero hay otras cosas en las que sí están diferentes. Entonces, ¿su doctrina entre ustedes solamente es igual en ese asunto de la sola escritura, las 5 solas? O sea, solamente es necesario que sea igual en eso y las otras cosas que son diferentes pueden cambiar sin problema. Tiempo.
Pues realmente no tienen relevancia, Gibran. O sea, aquí lo importante es que Jesús vino a nuestras vidas, nos cambió, nos dio salvación. Eso es lo más importante de todo. Porque, por ejemplo, mi hermano Leo en su iglesia son más tranquilitos. En mi iglesia pues somos muy alegres, tenemos todos los instrumentos, batería, guitarra, teclado. Todos los instrumentos adoramos de una manera diferente, pero adoramos al mismo Dios. O sea, realmente la esencia de nuestra creencia es que nosotros creemos que Jesús vino al mundo, que murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de ser salvos. Porque yo quiero hacerte una pregunta, Gibran. Si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde crees que irías? Tiempo. Pues yo creo que iría al purgatorio. Pero, bueno, pues ahí está ya la respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero me surge una duda, por ejemplo, entonces, ¿tú los diferencias por si son tranquilitos o si son más emocionantes, así con música? Pero, por ejemplo, la secta de la luz del mundo, ¿cree lo mismo que tú o cree algo diferente? ¿Cómo te das cuenta si esa iglesia es como la tuya o no es? Tiempo. Pues hay varios puntos en común, pero la verdad que esa iglesia se ha salido, ahora sí que de la voluntad de Dios. ¿A qué voy? A que rinden reverencia, rinden culto y hasta podría mencionar idolatría a su fundador. Nosotros, los evangélicos, estamos 100% en contra de la idolatría, y eso para mí no es aceptable delante de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces ellos pueden tener un buen corazón y estar acertados en varias doctrinas, pero realmente eso es lo que los mancha, al igual que la Iglesia Católica. La idolatría es lo que los aparta de Dios, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Dios es el creador de todas las cosas, y Él dice en Éxodo 20 que no te hagas imágenes ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las honres, ni te inclines delante de ellas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y cualquiera que se atreva a dibujar a Jesús o a Dios, yo no sé, yo he visto hasta cuadros donde tienen a un señor ahí viejito, a un Cristo todo escurrido, y al Espíritu Santo como una paloma. Esa es totalmente una blasfemia. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él es indescriptible. Dice la palabra de Dios que aún ni los cielos pueden contenerlo. Tiempo. Muy bien, entonces la iglesia de la luz del mundo la descartamos y esa no es la verdadera. Entonces los testigos de Jehová, ellos por ejemplo, ellos son idólatras o no son idólatras, o son parte de tu iglesia o no son parte de tu iglesia, o ellos, me imagino, tampoco los consideras cristianos, o no sé. ¿Cómo haces tú para diferenciar y como para pensar, los bautistas sí son de los míos, los luteranos también, los de la iglesia de Gutiérrez también? O sea, ¿qué elementos tomas para valorar cuáles sí son contigo y cuáles no? Tiempo. Pues los elementos básicos es lo que se predica. Todo cristiano verdadero predica a Jesús y a ese evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia, el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Todo el que es cristiano verdadero predica la palabra de Dios tal y como es. Y quiero hacerte una aclaración, Gibran. O sea, yo he visto pues en las redes sociales que ponen que 70,000 sectas, pero quiero decirte que no es lo mismo todo. Yo considero a mis hermanos, a los bautistas, a los pentecosteses, a los presbiterianos, a los metodistas. Fuera de ahí, lo que son los testigos de Jehová, oye, los testigos de Jehová dicen que el diablo es el hermano de Jesús, que Jesús no es Dios, y o sea, dicen muchas herejías. Y igual los mormones dicen que cuando tú mueras que te van a tocar no sé cuántas concubinas, y un montón de relajos. O sea, no predican lo que es la palabra de Dios. Mi iglesia, yo puedo decir que es la verdadera, porque se apega a la palabra de Dios, no está eleudada, no está adulterada, y sigue las enseñanzas apostólicas, y todo lo que nosotros predicamos está 100% comprobado.
vida eterna, salvación, perdón de pecados, juicio eterno, cielo o infierno, no hay nada más. O sea, todo aquel que predica una cosa diferente, yo no puedo considerarlo mi hermano. Todo aquel que se incline frente a una imagen, yo no puedo considerarlo que es mi hermano. ¿Por qué? Porque esa es una aberración delante de Dios, porque Dios aún iba a exterminar al pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. Mas sin embargo, por el clamor de Moisés, fue que Dios tuvo compasión de ese pueblo. Pero ese pueblo iba a ser destruido por Dios, por su idolatría, por haber hecho un becerro de oro y decir, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Igual acabamos de ver este 12 de diciembre, gente que va de rodillas flagelándose y rindiendo culto a Guadalupe. Realmente, perdóname, pero esa es totalmente una idolatría. Tiempo. Muy bien, a ver. Entonces, aquí hay algo muy curioso. Tú mencionaste que sí considerabas a los bautistas como parte de las iglesias verdaderas o parte de tu iglesia. También mencionaste a los presbiterianos, a los metodistas y no recuerdo si a los luteranos. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que en una iglesia que se bauticen infantes, que se bauticen niños, eso es bíblico? Y si no es bíblico, ¿la iglesia que lo haga es una iglesia falsa? Tiempo. Pues para empezar, yo en la Biblia no he visto ningún infante bautizado. La Biblia dice que cuando iban al río a ser bautizados, dice que confesaban sus pecados. Un bebé jamás te va a poder confesar un pecado. Un bebé jamás tiene voluntad propia. El bautismo significa sumergirse, no ser charpeado, ser rociado. Así que, pues el que sea bautizado en la iglesia católica de esa manera, pues realmente pues no tiene validez, porque el bautismo es para perdón de pecados. Dice la palabra de Dios que cuando tú te bautizas, mueres, cuando te sumerges a las aguas, para ser resucitado juntamente con el Señor Jesucristo. Dice cuando el Señor ascendió a los cielos, dice, id y predicar a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un bebé no puede ser un discípulo. Entonces, totalmente eso es falso. ¿Por qué yo te puedo decir que la iglesia católica no es la iglesia verdadera? Porque tiene muchas cosas que se salen de la palabra de Dios. Es lo de la veneración de imágenes, lo del bautismo de infantes, la adoración al Dios Sol que tienen en su Eucaristía. Yo no sé de dónde sacaron esa figura, que realmente era un Dios que adoraba a Constantino, que realmente fue él el que inició la iglesia católica. ¿Por qué? Porque cambió su religión aparentemente, pero añadió el cristianismo. Entonces fue una mezcolanza de ideologías y de prácticas. Por ejemplo, lo que es la Navidad, eso tiene su origen pagano, y que era la adoración al Dios Sol. Entonces, hay muchas cosas que son 100% refutables, y la palabra de Dios es la que refuta todas la ideología católica. Por eso yo puedo decirte, aunque tengan buen corazón, pero si ustedes no nacen de nuevo, no aceptan al Señor Jesucristo y no se apartan de la idolatría, permíteme decirte que ustedes no son salvos. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo, que le rinda su corazón, que se arrepienta de todo su corazón y que le diga, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, y que vivan una vida como a Dios le agrada, esos van a ser salvos, Iván. Pero mientras tú practiques la idolatría, estás perdido, mi amigo, y Dios tenga misericordia de ti, y por eso estoy en este lugar, para decírtelo. Tiempo. Bueno, te comento que ya nada más te queda un minuto, si quieres ahorita que te pase el tiempo para que hagas un resumen y ya terminemos. A mí la mayor duda que me surge es cómo es que tú consideras que las iglesias que mencionaste sí son buenas, si la iglesia luterana usa imágenes y el mismo Lutero menciona que no hay problema con usar las imágenes para inspirarse y las tienen en sus templos, que la iglesia presbiteriana y la iglesia metodista bautizan infantes, y que incluso John Wesley, fundador de la iglesia metodista, menciona que no es necesario sumergir, sino con charpear es suficiente. Entonces también me queda una duda:
el pastor Eduardo Gutiérrez dice que no hay ningún problema con festejar la Navidad. ¿Cómo es entonces que tú me dices que todas esas iglesias sostienen tu misma doctrina, si al contrario me estás diciendo cosas como la idolatría por tener imágenes, como el bautizo de niños y como festejar la Navidad, que no comparten todas las demás denominaciones? Las 70,000 sectas de las que hablamos son las que están escritas en los diferentes países. Estados Unidos lleva un récord porque las iglesias tienen que poner su nombre ante el gobierno, en México también, y ahí dan iglesia fulana de tal por cual, iglesia mangana de tal por cual, y la lista es cada vez más larga. Entonces, por eso hablamos de que son 70,000 y que tienen doctrinas diferentes, porque como ya ves, tú no aceptas la Navidad. Eduardo Gutiérrez sí. Tú no aceptas el bautizo de niños. La iglesia metodista y la iglesia presbiteriana sí. Tú no aceptas las imágenes. La iglesia luterana las tiene en su misma iglesia adentro. ¿Por qué dices que es la misma doctrina? Tiempo para terminar y te queda 1 minuto. Bueno, la iglesia luterana comenzó en el 1517, si no me equivoco, pero comenzó una reforma y esa reforma se fue perfeccionando. O sea, realmente si tú vas a una iglesia luterana, esa iglesia luterana tiene más parecido con una iglesia católica que con una iglesia evangélica. Entonces, ellos comenzaron a ver ciertas cosas a través de la palabra de Dios y las fueron reformando, pero en realidad como que hasta ahí se quedaron. Pero fue como una progresión a través del tiempo, porque luego surgieron los bautistas que vieron en las escrituras que el bautismo de bebés pues no era bíblico. Entonces luego surgió lo del movimiento del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre en el libro de los Hechos. Entonces que hubo lenguas de fuego, que hubo avivamiento. Entonces realmente la iglesia la que yo estoy ha sufrido pues como una progresión, pero realmente yo lo que te puedo decir, y ya para cerrar, es que podemos tener, ¿cómo te diré o cómo te explico? Bueno, para terminar, nuestra esencia es que nosotros queremos ser salvos por un regalo de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Eduardo Gutiérrez celebra Navidad y yo no, pues eso no me quita la salvación ni me la pone, o sea, realmente pues eso él tendrá que dar cuentas delante de Dios, pero lo que yo sí debo de estar convencido es que yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Eso es lo más importante, porque quizás podamos estar separados por costumbres, pero nos une una sola fe, que es el Señor Jesucristo. Tiempo. Bueno, pues entonces, amigos, terminamos. Y pues unas gracias para Daniel, que se ha portado muy bien. No, creo que ha sido un bonito debate. No sé qué te parezca, Daniel. Te lo agradezco. No sé si quieres hacer una pequeña despedida para cerrarlo. Sí, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Bendigo su vida, bendigo tu vida, Gibran. Y si estoy aquí no es para contender con la palabra. Estoy aquí para si algo de lo que hablamos en este debate, conversación o como se quiera llamar, les quede esa semillita en sus corazones, y dice la palabra de Dios que su palabra jamás vuelve vacía. Y pido a Dios con todo mi corazón que esa semilla que se ha sembrado llegue hasta los corazones y que pueda germinar a su tiempo. Y que Dios te bendiga, Gibran. No te deseo mal, ni eres mi enemigo. Simplemente a veces estamos equivocados en ciertas cosas, pero para esto son estos diálogos, porque yo sé que a través de todos los diálogos que has tenido con mis hermanos, has aprendido muchas cosas que tú no conocías ni sabías, igualmente ellos de ti. Y no somos enemigos. La palabra de Dios dice, ámense los unos a los otros, pero es importante que comprendamos la palabra de Dios y saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga, Gibran, y espero no ser el único debate o como quiera llamarlo, sino que pueda haber más tiempo. Bendiciones. Muy bien, pues entonces estamos en contacto, amigos. Bye.